Vamos ahí al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, busque ahí por favor y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 21. Colosenses capítulo 1 y versículo desde el 21 en adelante. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. El día de ahora le hemos titulado a esta parte de la meditación características de cómo Cristo nos presentó delante de Dios. Eso vamos a estar medio estudiando el día de ahora. Esperamos en el Señor. Lo tenemos, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Oramos al Rey. Padre, gracias por su palabra. Le suplicamos que nos lo explique, Señor, para que podamos entenderla, podamos atesorarla y ponerla en práctica. Gracias, Señor. En usted hemos orado, mi Rey. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. Mire, hermanos, hay algunas personas que se sienten bien halagadas cuando tal vez hay gente mayor o amigos aún que lo conocen a uno de antemano, o sea, de días atrás, años atrás, lo reconocen a uno, y cuando lo ven, comienzan ellos a hacerles halagos como: mira cómo has cambiado, para bien. Claro, ¿verdad? Cómo has cambiado. Mira, si antes solo silbando aquello pasaba. Ya sabe usted para qué le voy a decir yo. Antes lo sabía. Si vos de esa manera u otra y de esa manera y vienen y nos dice: ¿cómo has cambiado? Y hay algunas personas que se sienten halagados por eso. Y el día de ahora, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 21, Dios bendiga, se da cuenta que Pablo comienza de esa manera. Mire lo que dice, léalo nuevamente, por favor. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo. Ustedes eran. Y ahí comienza a dar dos cosas o dos características cómo eran ellos. Mire, decía que, número uno, decía que eran extraños y enemigos en vuestra mente. Y esto me llamó la atención. Delante del Señor, usted y yo no somos ni extraños ni enemigos. Pero en nuestra mente sí. Y sabe, en el pasado usted y yo estábamos de esa manera y nos creíamos y nos mirábamos de menos porque el mismo pecado nos lo hacía sentir así. Pero Dios, en su altamente misericordia, Él planeó o hizo un método para que llegara la salvación a su vida y a la mía. Por la gracia y la redención en Cristo, al recibirlo como Señor de nuestra vida, nos hace libre de lo que nos alejaba del Señor. Esa parte es, hermanos, lo que decía el apóstol cuando decía: eso eras atrás. Les decía a aquellos que verdaderamente estaban libres. Pero ¿sabe qué es el problema, hermano?
que hay algunos que somos hijos del Señor, que ya le hemos recibido y que venimos a la iglesia cargando el pasado. Y esa carga que andamos en nuestros hombros, que no se lo hemos entregado al Señor, no nos deja vivir en paz, ni aún con el Dios de la paz. No nos deja seguir adelante. ¿Por qué? Porque nos estancamos ahí. Seguimos con ese dolor, seguimos creyéndonos menos. Y Dios ya nos llamó a libertad, no a libertinaje, sino a libertad. Y hay algunos que estamos de esa manera estancados. En la iglesia cristiana está bien aquellos hermanos que no han venido a los pies de Cristo. Ellos sí, ¿por qué? Porque por el pecado pues siguen siendo extraños. Cuando vienen a Cristo dejan de ser extraños para el Señor. Pero algunos siguen viviendo de esa manera, estando en la iglesia del Señor. Por eso hay algunos que no se ponen ni a servir. Es que yo soy indigno, dicen algunos. Hermana, les digo yo, ahora les toca pasar a orar. Es que yo no puedo. ¿Sabe por qué piensan de esa manera? Porque no se han liberado. Porque andan una carga. El Señor ya los liberó, pero ellos no quieren ser liberados. Y mire, siga leyendo conmigo. Dice, extraños y enemigos en vuestra mente. Antes éramos esclavos del pecado o al pecado. Éramos hijos o estábamos en las tinieblas, pero qué bendición decir que éramos. Éramos mentirosos. Éramos jugadores de fútbol. No tengo nada en contra de eso, hermano. Solo que primero es el Señor. Y si el fútbol se antepone a mi Señor, entonces ahí no encaja. Por lo menos para mí, no sé para usted. Éramos. ¿Y te acordás cómo eras vos? Dicen los amigos. Si antes te decían chimenea, te decían, porque solo eras cigarro tras cigarro tras cigarro. Ahora ya no sos así. Gloria al Señor por eso. Eso les estaba diciendo el apóstol a los hermanos de la iglesia en Colosas. Así se miraban a ustedes cuando el Señor los miraba con amor, con cariño. Vamos a seguir. Antes éramos extraños y enemigos. Mire qué barbaridad eso. ¿Cómo se miraba el ser humano? Enemigo de Dios. Tremendo, hermano. Yo no sé si usted tiene a alguien como enemigo en su vida. O usted siente que aquella persona no le ve con agrado. Mire, fíjese que hay seres humanos que así ven al Señor como enemigo. Es que vos te llevaste a mi mamá. Es que vos te llevaste a mi hijo. Es que fíjate, mi pariente estaba trabajando y allí lo llegaron a capturar. ¿Y por qué lo permitiste? Si estábamos bien con mi pareja y ahora nos separamos y no quiere regresar conmigo. ¿Por qué permitiste eso? Y nos volvemos enemigos del Señor en nuestra mente. ¿Y cómo le vamos a ganar a Él? De ninguna manera. Pero el dolor que andamos cargando no nos deja ver más adelante. Y el día de ahora, usted y yo tenemos que ser libres de eso. Tenemos que ser libres. Y eso estaba elogiando. Eso estaba
halagando el apóstol de los hermanos de Colosa. Si Pablo viniera, qué bonito que halagara a nuestra iglesia así, ¿verdad? Si mi Señor Jesucristo viniera y nos dijera, ustedes son libres, los felicito porque la paz de Cristo está en usted. Pero bueno, sigamos. Dice, algunos siguen pensando igual, pero Cristo nos ha redimido delante del Padre. Pastor, ¿y yo por qué siempre ando? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando hay algunos hermanos y hermanas, que está bien, hermanos, no hay ningún problema, ustedes se pueden acercar a los pastores o a algunos hermanos o hermanas para que les ayuden a orar? Pero hay algunos que su característica es como que nunca se acercaran a orar al Señor. ¿Y por qué se limitan, hermano? Y eso es un problema, ¿sabe usted? ¿Por qué? Porque si el Señor nos redimió, si el Señor Jesucristo pagó el precio por usted y por mí, dice allá el libro de Hebreos que usted y yo podemos acercarnos al trono de la gracia para pedir socorro libremente, sin que nadie le estorbe. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque seguimos viendo a Dios como un extraño o como enemigo. Vamos a caminar, siempre en el versículo 21, vaya allá conmigo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, mire, ahora viene, ¿por qué ellos estaban con esa idea? Mire lo que hacían. Dice, haciendo malas obras. Si usted está bien, hermano, usted está bien. Pero aquel que no se acerca confiadamente al Señor porque esté en pecado, ahí sí hay un problema. Ahí sí tenemos un problema. Porque eso es lo que está diciendo, haciendo malas obras. Usted sabe cuáles malas obras hemos hecho. Yo no se los voy a venir a decir. Para eso sirve que usted y yo nos escudriñemos. Busquemos en el corazón qué es lo que hemos hecho y que no le honra al Señor. Y dice también, ahora os ha reconciliado. Que a pesar de eso, si ustedes vienen a Él, Él viene y los reconcilia. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. No es la religión, hermano. No, la religión no puede hacer nada por usted. Jesucristo lo hizo todo. Él es el que viene y los reconcilia. El jueves pasado estábamos hablando acerca de esa palabra, que qué significaba. Era, decíamos, de recuperar la amistad entre el ser humano y Dios. Qué feo, hermanos, que en hogares donde no hay reconciliación, donde no hay comunicación, los papás no se hablan con los hijos, los esposos no se hablan entre ellos. Qué tremendo, hermano. El hijo mayor comiendo en el cuarto, el menor allá en el parque, el otro señor allá en el carro y la señora allá en la cocina. Mire, y no se habla. Y ahora ya no es necesario irse para otros lados. En la misma mesa pueden estar. Pero si están enemistados, ¿sabe qué? Están comiendo y están con el teléfono, mandándole mensajes a ver a quién allá del otro lado del charco, tal vez. ¿Y por qué? ¿Por qué no se goza con la familia? Porque hay enemistad. Entonces, vamos a seguir. Mire, haciendo, dice, malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién? El Señor nos ha reconciliado. ¿Y cómo Él nos liberó de eso?
cómo fue que el Señor tuvo a bien eso. Hay algunos versículos que vamos a ver el día de ahora y uno de ellos, hermanos, vamos a Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romanos 6, 23. Se va a dar cuenta que usted y yo, cuando hemos pecado, dice ahí el versículo, tenemos una consecuencia. Mire qué dice. Porque la paga del pecado es muerte espiritual y física. Si no tiene a Cristo. Si tiene a Cristo es física. Pero sigamos leyendo. Mire, ¿qué más dice? Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la gracia, más el regalo de Dios es vida eterna. El hecho que usted y yo estemos en este lugar, hermano, es por la gracia del Señor. Tal vez algunos de nosotros no nos fue bien toda esta semana. Pero usted y yo tal vez hemos comprendido que aunque no nos vaya bien, el Señor es digno de nuestra adoración. Es digno de que usted y yo nos inclinemos delante de Él y que nos gocemos porque Él nos ha dado una vida eterna. Por eso no se mueva de donde está. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A mí me encanta esas 4 palabritas, hermano, porque es un título tremendo el que le dieron. Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ir a otra cita bíblica. Ok, en esta hemos visto, hermanos, que la paga del pecado era muerte, pero que la redención que Cristo dio fue por la gracia del Señor haberlo enviado a Él. Y usted y yo tenemos vida eterna. Vamos a otro. Ahí cerquita, hermano. Ahí cerquita estamos. Romanos 5, versículo 10. 5:10 de Romanos. Gracias, hermano. Mire lo que dice la palabra. Porque siendo enemigos, nuevamente aparece esa palabra a mí. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aún siendo enemigos, Él ya nos había reconciliado. Ya había dado el método para que usted y yo fuéramos salvos. Para que usted y yo llegáramos a ser reconciliados por Cristo. Ya estaba. Aunque vos no querás nada conmigo. Hay madres de familia que tal vez un día antes, tal vez el hijo, y padres de familia, tal vez el hijo adolescente hasta le faltó el respeto. Y se fue enojado a cerrarse al cuarto y que un solo desorden. Y el día de mañana, cuando ya le toca ir a la U, y como no está trabajando, tiene que ir a pedir para el bus. Y va como que sin nada y pide la ayuda económica, y papá y mamá sin odio, sin rencor, sin resentimiento, le da para el pasaje. ¿Por qué? Porque está lleno de amor. El Señor, Él sabía que nosotros tal vez de una manera u otra lo mirábamos como enemigos, pero a Él no le importó. Él sabía que la humanidad no se podía salvar. No podía salvarse. Ok, vamos a caminar. Vamos a regresar allá al versículo 22 de Colosenses.
dice también, mire, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Hubo un sacrificio perfecto, hermano. Y por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, usted y yo somos salvos. ¿Y quién fue ese sacrificio perfecto? Vamos a Juan 1:29. Vamos a leer dos versículos, dos citas bíblicas con relación a eso. Juan 1:29. Fue el Bautista bautizando, hermano. Y mire lo que pasó. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién era él? Jesucristo. ¿Quién era él? Jesús. Él era el Cordero del Señor, el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque allá en la ley, hermanos, era una costumbre que se hacía. Cada año el sumo sacerdote iba al lugar santísimo y estaba ahí. Y el pueblo llegaba con algunos animalitos para sacrificarlo. Pero eso solo cubría el pecado. Eso solo cubría la ira del Señor, pero no lo quitaba. Pero aquí dice lo contrario. Que ese cordero, que es una figura de Cristo, quita el pecado del mundo. El único que lo puede perdonar, hermano, se llama Jesús. De ahí nadie, hermano. De ahí nadie. Vamos a buscar otro. Hebreos, capítulo 10. Ahí vamos a leer como unos 2 o 3 versículos. Hebreos, capítulo 10, versículo 11 hasta el 14 vamos a leer. Hebreos 10, 11. Y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar. Ojo, allá decía que él los quitaba. Aquí dice que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los apartados para él. Un solo sacrificio, una sola vez. Hay algunas iglesias, hermanos, que cuando hacen la cena del Señor, hay algunos que creen que literalmente se convierte en la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso no podría ser, por diferentes maneras no se podría hacer así. Porque si eso fuera así, esos versículos que acabamos de leer quedan nulos. Esa es una de ellas. Porque ahí esos versículos que usted y yo acabamos de leer dice que él solo una vez dio su cuerpo. Solo una vez sacrificó. Y el hecho de orar para que se presente el cuerpo corporal y la sangre del Señor cuando se está haciendo la cena del Señor en algunas denominaciones o sectas, si usted quiere llamarles de esa manera, eso sería igual a volverlo a sacrificar. Y yo no sé si usted está dispuesta a sacrificar nuevamente a Cristo. Yo no, hermano. Ella lo hizo.
hace más de 2000 años allá en la cruz del Calvario. Vamos a seguir porque ya los veo bien serios conmigo. Dice, para presentado, aquí viene, hermano, aquí viene la parte del tema del día de ahora. Para presentados, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Característica de cómo nos presenta Cristo delante de Dios. La primera es santos y sin mancha. No es separados. Son las dos mismas cosas. Porque algunos decimos, santos, apartados del Señor y ya estuvo. No, dice que también y sin mancha. Ahí hay muchos que se equivocan o malinterpretan esta parte de la palabra del Señor, como una secta lo presenta. No, si no es necesario seguirnos congregando. No, si no es necesario que se bauticen. No, si no es necesario que vayan y ganen almas. No es necesario que ofrenden o diezmen. Eso dicen ellos. Pero la Biblia no dice eso. ¿Y quién manda? La palabra de Dios, la Biblia. Pero ellos dicen lo contrario. Porque solo se quedan con santos. Y solo con eso dice, ya soy apartado del Señor. Ahora, el significado de esa palabra en el primer plano es eso, apartados para Dios. Ahora yo pregunto algo. No dice que Dios nos apartó. Dice apartado, o sea, es una acción suya y mía. Le hago una pregunta. ¿Qué tan apartado usted está para Dios? Algunos tal vez les pesó el venir ahora al culto. Algunos, y a pesar de que estamos aquí. Bueno, yo voy a ir porque me invitó aquel. Yo voy a ir porque me toca servir. Si no, yo allá estuviera en la casa. ¿A algunos les pasó? Les pesó el venir el día de ahora a la iglesia. Hay algunos que en las redes sociales nos están viendo y están diciendo, no, hombre, es que como ya estamos en el tiempo de invierno, no vaya a ser que llueva. ¿Qué tan apartados estamos para el Señor? ¿Ya se ha preguntado usted? ¿Ya se ha preguntado usted si usted y yo somos verdaderamente, estamos dispuestos a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a compartir las maravillas del Señor? ¿Qué tan apartados estamos? ¿Qué tan apartados estamos de que nos volvemos también o cuidamos la santidad que el Señor ha puesto en nosotros? Y dice, y sin mancha. Hay varios versículos, pero creo que voy a eliminar algunos de los que he puesto aquí. Número 1, fuimos llamados a ser santos. Primera de Corintios, hermana, por favor, ayúdenos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Gracias, hermana. Mire lo que dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados. El Señor nos está llamando, hermano. ¿A qué? A ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué yo tengo que ser apartado? ¿Por qué yo tengo que buscar la santidad? Porque Dios nos ha llamado a santidad. Dejemos de andar buscando, de actuar como religiosos.
En la iglesia decimos amén, en la iglesia decimos aleluya, en la iglesia levantamos las manos, pero en la casa muchas veces no somos así. Y Dios ya no quiere que sigamos viviendo de esa manera, hermano. ¿Cómo nos presentó el Señor? Recuérdese que eso estamos viendo. Las características de cómo Cristo nos presentó delante del Señor. Primero, santos y sin mancha. Entonces, Él nos llamó a que usted y yo seamos santos. 2, vestidos como escogidos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Vestidos como escogidos. Mire lo que dice. Si no lo tiene, ahí lo puede leer en la pantalla. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sigue con el otro, hermano, gracias. Soportándolos unos a otros y perdonándonos. Ay, ahí ya no nos gustaban algunos. Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, el Señor también, además de que nos dejó santos y sin mancha, así nos presentó, quiere que ustedes y yo nos vistamos de esa santidad. Y así vamos a dar frutos que hemos sido escogidos. Vestidos como escogidos. Llénense de paz. Y ahí siguen un montón como características de ese vestido, hermano. Que en otro culto tal vez lo vamos a desarrollar mejor. Vamos a ver uno más. Primera de Pedro, hermana, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Y nos vamos a ir a los versículos 15 y 16. Dice la palabra, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, ser santos porque yo soy santo. Pastor, ¿por qué Dios tengo que apartarme para el Señor? ¿Por qué Cristo me presentó delante de Dios santo y sin mancha? Porque Dios es santo. Por eso usted y yo tenemos que procurar cuidar siempre la santidad. No es que usted va a andar ahí como que es un astronauta, ¿verdad? Que está allá en la luna y cómo camina y siente que todo. No. Eso no es santidad, hermano. Es usted en su interior junto con el Señor que sienta paz. Esa es la santidad. Si usted siente paz, gloria al Señor. Usted está bien. Vamos a seguir. Otra característica, irreprensible delante de Dios. Esa palabra irreprensible, hermanos, mire, dice que no merece reprensión. ¿Cómo va a castigar a usted a un hijo si no ha hecho nada, hermano? Sencillo. Esa es la palabra irreprensible. Te voy a castigar porque me quebraste la maceta. Y la maceta ahí está. ¿Cómo lo va a castigar? A eso se refiere esa palabra. Otro significado de eso dice que se refiere a alguien que no tiene defectos o que no es susceptible de ser criticado o acusado de maldad. Es que yo dejé $100 aquí. ¿Quién se lo llevó? Y llegó el viento y metió los $100 debajo de la caja. Ahí el descuidado fue el que los dejó ahí porque no le puso nada.
pero culpando a los demás. Pero aquellos que dicen, no, yo no le he tomado. Recuerdo que un día, no es que me estaban acusando, ¿verdad? Pero un día alguien vino y me dijo, mira, fíjate que hiciste la limpieza, no encontraste un sobre y ese sobre llevaba una ofrenda. Y yo, no, yo no encontré nada. Ay, y preocupado, y yo no sé si al final encontraron el sobre con la ofrenda. Pero yo me comencé a buscar debajo de todas las sillas, debajo de la mesa y de todo, hermano. Y no le encontramos. ¿Por qué? Porque somos irreprensibles. ¿Qué hubiera hecho alguien que lo hubiera tomado? Tal vez va. Yo me voy porque no vaya a ser que me hagan cateo. Mejor me voy a ir a comer un par de pupusas de arriba. Irreprensibles. El Señor quiere una iglesia irreprensible, sin tacha, que no tenga algo que patear, una cola que patear. Usted y yo por eso tenemos que cuidar esa santidad. Vamos a buscar dos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensibles en santidad delante de Dios. Hermanos, hay personas que aunque usted y yo tratemos siempre de cambiar, para algunas personas nunca van a creer en nosotros. Nunca. No, es que vos no vas a cambiar. No, es que vos sos como todos los hombres, infiel. No, es que vos sos como todas las mujeres. No haces bien las cosas. Y de esa manera algunas personas nunca van a tomar a bien las cosas que tal vez usted y yo tratamos de hacer. Pero usted trate de estar en paz con el Señor para que Él haga, aunque nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Eso dice el proverbio. No me recuerdo bien la cita, pero eso dice el proverbio. Usted trate de estar en paz con el Señor, hermano. Usted trate de estar a cuentas con el Señor y Él va a levantar su rostro. Irreprensibles en santidad. Sin la santidad no lo va a poder hacer, hermano. No va a poder ser irreprensible. No va a poder ser una mujer o un hombre íntegro. No va a poder ser un hombre o una mujer recta, temerosa del Señor. En pecado no. No se va a poder. Por eso dice ahí, en santidad. Cuide eso, hermano. Recuérdese que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a otra cita. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. ¿Lo tenemos? Mire, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurar con diligencia. Busque ser una persona irreprensible. Que muevan la cámara, hermano. No hay ningún problema. Busque usted ser una persona irreprensible. Procurar, dice, con diligencia ser hallados por Él. Hallados por el Señor. Vamos a caminar. En la muerte de Cristo se restaura la idea original de parte de Dios, hermano, de restaurar la comunicación perdida por el pecado.
pero que Cristo la ha vuelto a restaurar. Ese fue el objetivo. Vamos al versículo 23 para ya ir terminando, hermano. La perseverancia. Este versículo nos va a hablar acerca de la perseverancia que usted y yo tenemos que tener, hermano, en el Señor. En el Señor. Vea, léalo conmigo, por favor. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cositas bonitas que hay que aprender ahí, hermano. Número uno, tenemos que estar fundados en la fe. ¿Usted tiene fe? Que sea ese su fundamento. Porque todo lo demás sale sobrando. Primera de Corintios 3:11. Veamos qué es lo que dice. Primera de Corintios 3:11. Gracias, hermana. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En Cristo usted tenga su fundamento. En Cristo usted tenga fe. Hay algunos hermanos que le tenemos más fe a las iglesias. No, hermano, las iglesias, los pastores les podemos fallar, pero Cristo no. Cristo no nos puede fallar. Por lo menos a mí nunca me ha fallado. Yo no sé a usted. Yo no sé a usted. B, sin movernos, no neguemos la fe. No le demos cabida al enemigo que nos inyecte duda. Muchas veces usted y yo dejamos o nos movemos, hermanos, porque llegó la duda a nuestro corazón. Porque llegó aquello que nos aparta del Señor. No tenga duda, si usted tiene un poderoso de Israel, crea en Él, hermano. Crea en Él que Él lo puede sacar adelante. Yo tengo como más de un mes de estar siempre molestando a mi hermano Salvador. Y le digo yo, bueno, ¿y el bastón? Es que ya lo dejé por fe, me dijo. Y ahora venía caminando como que era un cipote. Ese fue. Porque tiene problemas en sus rodillas, por eso siempre anda con su bastón. Y en el nombre del Señor, que cada momento vaya mejorando más y que no se nos vaya a caer. Pero ese fue. Actos de fe. ¿En quién? En el Señor. Que Él lo va a sacar adelante. Mantengámonos firmes en la fe. Hay personas que le van a venir a calentar el oído, hermano. Hay personas que le van a venir a ofrecer cielo, tierra y mar. Eso no puede ser. El único que nos puede dar el cielo, tierra y mar es el Señor. Pero nos vienen a ofrecer un montón de cosas. Todo por querer llenar un templo. Usted y yo, si nos presentamos a una iglesia, es para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. No se mueva de aquí. Si Dios lo trajo a este redil, no tiene por qué andar buscando en otro lugar. Aquí Dios le va a traer la comida. Si Él es el que lo guió a este lugar. Mire, y para ir terminando, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sintámonos, así quise poner, hermano, perdón. Sintámonos dichosos de tener el privilegio de predicar el evangelio. Aquí tenemos ministerios, hermano, que usted puede ser parte de ellos y que son guerreros y guerreras que llevan el evangelio de Jesucristo. Únase a ellos, hermano.
Vaya allá con pan y chocolate a predicarle a los indigentes. Vaya usted con León de Judá a evangelizar. Salga con los hermanos diáconos, aunque usted no es diácono, pero vaya cuando ellos vayan a orar por un enfermo. No se quede sentado. Dios nos ha llamado a que usted y yo llevemos las buenas nuevas de salvación. También siéntase gozoso porque estamos en una iglesia en acción. Hay unas iglesias, hermanos, que no hacen nada. Se alimentan solo entre ellos. Hacen vigilia, hermano, invitando a otras iglesias igual que ellos. ¿Sabe? Yo les voy a decir, creo que nunca lo he dicho, hasta ahora lo voy a decir. Ya tengo tal vez como 11 o 12 años de estar en esa iglesia. Pero una de las cosas que más me gusta cuando hay vigilia es que el pueblo que viene a la vigilia es gente que se congrega aquí. Nosotros no andamos invitando a otras iglesias. Por lo menos todas las vigilias que yo he estado aquí, no, yo no he visto eso. Yo no he visto que el pastor nos diga, mire, vamos a invitar a la iglesia tal. Tal vez si viene a predicar un pastor, probablemente él traiga a alguien. Pero no es que le vayamos a invitar, o sea, no es que llenemos el templo con otras iglesias hermanas. No. Y eso me agrada. ¿Por qué? Porque quisiéramos que en todos los cultos los hermanos siempre estuvieran en la iglesia. Pero aunque sea en la vigilia, llenan todas las sillas de esta iglesia. Siéntase gozoso porque usted y yo nos congregamos en una iglesia en acción. Póngase a servir. Póngase a servir. Torrefuerte los necesita. Escuela bíblica, ¿verdad, Pastor César? Los necesita. Pongámonos a servir. De una manera u otra, póngase a servir. Dios nos encomendó que predicáramos las buenas nuevas de salvación. Y usted y yo, de ahora en adelante, pongámoslo en acción. Prediquemos el evangelio del Señor. Que Dios le bendiga, iglesia. Le damos ese fuerte aplauso al Señor. Padre, muchas gracias por la palabra que trajo a nuestro corazón. Señor, el día de ahora, oramos, Padre, por aquellos que no han entregado su vida, su corazón a usted y que le falta ese paso. Pero el día de ahora pueden llenar, Señor, sus vidas y su corazón de usted, de su presencia y de su salvación. Habrá alguien en la iglesia que no está seguro de su salvación y este día usted puede estar seguro si invita a Jesús que entre en su corazón. ¿Habrá alguien el día de ahora? Solo levante su mano y alguien se va a acercar. No estamos hablando de cambio de iglesia. Estamos hablando de un cambio de lugar. Porque originalmente nos toca condenación. Pero Dios preparó a Jesucristo para que Él nos trasladara al lugar de vida eterna junto con el Señor. Tal vez usted en las redes sociales le ha llamado la atención, le ha llamado el Señor a su corazón y quiere repetir esta oración. Hágala así, de esta manera conmigo. Señor Jesús, en este día yo te entrego mi vida y mi corazón. Quiero reconocerte como mi Salvador, Señor. Padre, anote mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera vaya con usted. Gracias, Señor. En su nombre hemos orado, Padre. Amén y amén. Nos ponemos en pie un ratito más, hermanos, y vamos a hacer la recolección de las ofrendas y de los diezmos. Hermano pastor.